Nosotros habíamos hablado acerca ya de la intervención psicoterapéutica en casos a nivel de problemas de pareja, donde básicamente habíamos iniciado primero trabajando en un nivel a nivel de intervención conductual. Bien, si bien es cierto, nosotros habíamos especificado que de pronto la pareja es, bueno, seres muy indispensables y complejos a la vez. ¿Por qué motivo complejos? Porque nosotros es muy importante poder trasladarnos al pasado. Cuando yo manifiesto trasladarnos al pasado, no quiere decir que de repente estamos saliendo del enfoque a nivel de TCC, no. Hay que tener en cuenta que existe una teoría, y esto siempre yo les voy a volver a repetir, correcto, miles de veces, porque la idea es que quede claro. Cuando nosotros hablamos del pasado, nosotros vamos a esa etapa para poder indagar las creencias centrales, correcto, porque las creencias centrales son aquellos pensamientos que justamente están en lo profundo del océano. Bien, estas creencias centrales hay que tener en cuenta que es una versión negativa, donde básicamente la personalidad se va construyendo significativamente de acuerdo a la percepción o versión negativa que tiene justamente el individuo, correcto, por su propia persona. Si es que yo quiero agregar también la teoría de los marcos relacionales, también influye demasiado. ¿Por qué motivo? Porque esta teoría de los marcos relacionales hay que tener en cuenta que se da también a través de un lenguaje por parte de una tercera persona, así como también a través de un lenguaje en sentido encubierto. ¿Qué quiere decir en sentido encubierto? Que de repente yo como niño no me valoro y yo mismo me hable a sí mismo manifestándome que no valgo para nada. Todas esas características, correcto, a nivel de versión negativa, que también viene, lo que hoy en día conocemos la triada cognitiva de Bett, influye en la actualidad, sobre todo en el aspecto de la comunicación, correcto, evidenciando una comunicación pasiva o en este caso agresiva a uno de los cónyuges. Bien, entonces por ende es que nosotros llegamos a la conclusión, correcto, de poder trabajar primero lo conductual. Conductual realizando ciertas actividades, correcto, actividades donde básicamente los objetivos, porque todo partía de objetivos. Estos objetivos tenían que ser medibles, alcanzables y específicos. A partir de ese diseño de los objetivos, nosotros comenzábamos ya a trabajar ciertas características conductuales para que ambos cónyuges realicen ese análisis experimental en casa. Bien, a partir de ello, ya nosotros vamos a entrar en poder debatir ciertas creencias disfuncionales o distorsiones cognitivas. ¿Por qué? Porque se supone de que ya ambos cónyuges han trabajado la parte conductual y tienen metas a seguir. ¿Cómo sería de repente si es que nosotros, y con esto termino, trabajamos primero la parte conductual, perdón, la parte cognitiva, y la parte conductual lo dejamos al último? Claro está, hay que tener en cuenta que en la parte cognitiva nosotros tendemos a desafiar pensamientos negativos y podemos reemplazar con pensamientos alternativos. Pero ¿qué va a pasar? Básicamente cuando el marido llega tarde, la situación va a ser catastrófica y de alguna u otra manera ese debate socrático que yo voy a aplicar a uno de los cónyuges se va a ir al tacho de basura. ¿Por qué? Porque no he especificado actividades conductuales. Bien, vamos a suponer que dentro de esas actividades conductuales, si es que yo trabajo primero intervenciones conductuales, es que una de los cónyuges, por así decirlo, de los clientes que yo tengo, llega a las 8 de la noche y el esposo debe estar a las 8 de la noche, llega a 8:30, a las 9 y no llega el esposo a casa. Entonces una de las cónyuges había firmado un consentimiento informado o un contrato conductual de poder de repente, qué sé yo, salir con sus hijos a dar la vuelta al parque. Bien, ¿por qué? Porque ello va a ser de repente una característica momentánea. Esto va a ser mucho mejor si es que nosotros primero tendemos a debatir a nivel de debate socrático, ¿correcto? Porque esto no va a ser algo producente. Bien, entonces con esto nosotros iniciamos el día de hoy las intervenciones cognitivas. Pero antes quiero saber si es que ha quedado claro el tema del inicio de este modelo de la intervención en pareja, sobre todo en aspectos conductuales. Porque creo que, bueno, por ahí de repente ha quedado ciertas dudas. Si es así, me levantan la manito, por favor. ¿Quedó claro? Muy bien, excelente. Bien, entonces, vamos a seguir trabajando con los mismos pensamientos que yo les había especificado, colega, la clase pasada. Bien, esos pensamientos, esa lista de 10 pensamientos nosotros, correcto, vamos a trabajar ya, pero desde un aspecto a nivel de intervención cognitiva, porque la idea es seguir puliendo esta habilidad como psicoterapeuta que yo debo, en pocas palabras, ejercer para poder formar estos objetivos. Bien, estas intervenciones cognitivas, estimados colegas, tiene que guardar relación al tema de los objetivos psicoterapéuticos. Yo ya elaboré mis objetivos. Y los objetivos quiere decir poder reducir el tema de las peleas consecutivas. Han estado peleando 7 de 7, pero ahora yo lo voy a reducir, correcto, 4 de 7. Bien. Vamos a suponer los 4 días restantes, ¿qué es lo que yo voy a ejercer dentro de los objetivos? Entonces, lo que yo voy a ejercer dentro de los objetivos, salir al parque, se me ocurre. Activación conductual, excelente. Ahora nos vamos a las intervenciones cognitivas. En las intervenciones cognitivas, estimados colegas, lo que nosotros vamos a trabajar en primera instancia viene a ser identificar y reestructurar las atribuciones negativas. Martín. Profesor, solamente pedir si usted nos puede ayudar a explicar sobre el objetivo de las sesiones terapéuticas en algo que me quedé pensando la semana pasada cuando empezamos a hacer los pensamientos. En una clase que ya tiene algunos años atrás, yo participé para hacer algunos sílabos de una universidad cristiana, y el que nos estaba asesorando decía que todos los objetivos de los sílabos tenían que ser en verbos infinitivos, y por lo que he estado leyendo aquí, la mayoría de los verbos es así. Tal vez si usted nos puede ayudar a reforzar eso, si no lo saco de su clase nuevamente, si nos puede ayudar tantito con eso, porque a veces los compañeros y uno mismo se queda pensando en otras cosas, cómo armar el objetivo de lo que vamos a realizar. Y por lo que he estado leyendo y viendo, tiene que ser el verbo infinitivo, como porque aquí uno de los objetivos que apunté, romper el ciclo de negatividad, digamos, es el verbo infinitivo. No sé si eso nos ayuda, o si usted nos podría explicar un poquito más sobre eso. Bien, bueno, hay que tener en cuenta, estimado Martín, que eso viene a ser en terapia de pareja algo alternativo.
los verbos infinitivos. ¿Por qué motivo te manifiesto ello para todos? Si bien es cierto estos objetivos que justamente se va a establecer en sesión, yo les había comentado que debe haber un 50% el tema del acuerdo mutuo que va a generar los cónyuges, así como también el psicoterapeuta en sí. Estos objetivos psicoterapéuticos, estimados colegas, se van a diseñar, correcto, de acuerdo a las conductas que nosotros queremos lograr en el paciente en sí. Para ello, se tiene que primero quedar claro a qué nosotros llamamos conducta. Bien, ¿por qué motivo? Porque hay que tener en cuenta que la pareja puede confundir una conducta, puede confundir un sentimiento y puede confundir una emoción. Si de repente yo como psicoterapeuta observo que la pareja no conoce exactamente qué es una conducta, entonces antes de formar los objetivos, primero yo hago psicoeducación. Bien, empiezo desde cero, poderle de repente especificar qué es una conducta. Hay que tener en cuenta que las conductas tienen que ser conductas medibles y que de alguna u otra manera para poder fortalecer las conductas se tiene que terminar en ar, en er y en ir. Las conductas. Si es que nosotros de alguna u otra manera queremos diseñar mediante un verbo infinitivo, vamos a suponer estudiar, ¿sí? Caminar, bien, comunicar, terminan en ar, en er, dormir. Entonces, en base a ello, cuando ya la pareja prácticamente les queda claro, formamos objetivos. Primero, análisis funcional de conducta para todo. Y dentro de ese análisis funcional de conducta, lo que viene a ser el tema de los autorregistros. Cuando ya la pareja, correcto, en el baile de la pareja, porque para eso es la técnica, a nivel de acompañamiento, ya es consciente, correcto, que el problema viene a ser este círculo vicioso a nivel de baile de pareja. Ahora, ¿cuáles son aquellas conductas? Vamos a suponer, una de las conductas de estos pacientes, de ambos cónyuges, es que no se comunican, por así decirlo, asertivamente. Cada vez que llega el esposo, cada vez que de repente llega la pareja del supermercado, él tiende a levantarle la voz, ella de repente tiende a celarle, porque qué sé yo, por ahí la vecina le comentó de que él para con la secretaria, se me ocurre, etc. Bien, ahora, cuando nosotros acabamos de especificar esos verbos, vamos a los objetivos. Los objetivos siempre se elaboran en positivo. Si es que nosotros nos hemos dado cuenta y los pacientes son conscientes que las conductas prácticamente son conductas falta de comunicación, bien, de repente la conducta de, qué sé yo, escribir, por así decirlo, compulsivamente de una manera agresiva a través de las redes sociales o por parte del WhatsApp, cuando él o ella llega tarde del trabajo, entonces, ¿cuál creen ustedes que serían los objetivos? ¿No? Comunicar asertivamente, ¿correcto? Vamos a suponer los pensamientos al cónyuge. Nosotros formamos un objetivo. En base a ello, comenzamos a analizar. ¿Este objetivo es medible? Sí, porque nosotros lo vamos a medir mediante los parámetros de conducta. ¿Este objetivo tiene frecuencia? Claro. ¿Este objetivo tiene duración? Claro que sí. Y es ahí donde nosotros comenzamos a parafasear y comenzamos a especificarle a la pareja de los 7 días de la semana, que todos los días discuten de una manera negativa, comenzamos a especificar los objetivos. El objetivo general viene a ser comunicar abiertamente o asertivamente los pensamientos de una manera asertiva. Ahora, hacemos la dieta. ¿Por qué? Porque también en TCC se habla de dieta. Bien, ¿cuál es la dieta? Vamos a suponer, de 7, ahora de repente comunicamos asertivamente 4 de 7. Ahí ingresa el tema de la frecuencia y también puede ingresar el tema de la duración. Con ese establecimiento yo socializo a la pareja. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo crees tú que empezarías a trabajar desde este lunes? ¿Crees tú que empezarías a trabajar desde el martes? Porque acá yo tengo ya el contrato conductual y ambos tienen que firmar. Yo voy a ser el acompañante. Yo les voy a acompañar y voy a controlar como un tema de supervisión para ver cómo ustedes se están manejando. En base a ello aceptan, firman compromisos y nosotros nos vamos a estas intervenciones ya a nivel conductuales. Conductuales a nivel de ambiente y cognitivas ya a nivel justamente de pensamiento. ¿Bien? Ahora sí, más claro para todos. Sí, son infinitivos. Son infinitivos, la terminación. Bien, más clarito ahora sí para todos. Un objetivo, un diseño, un like por favor para poder ver si es que todos están conformes. Perfecto, Lisbeth. Profesor, buenas noches. En realidad lo que he explicado ahorita es un resumen de lo que se vio creo que también la semana pasada, ¿no? Claro. Y ha quedado un poquito más claro, ¿no? Sin embargo, en la práctica, les soy bien sincera, el planteamiento de objetivos personalmente se me hace bastante complicado, ¿no? Pareciera fácil, ¿no? Pareciera fácil el planteamiento de objetivos, pero sí es yo creo que con la práctica uno va a ir mejorando, ¿no? Pero el que usted haya dejado la semana pasada un ejercicio para poder aplicarlo en el momento, considero yo que es una buena estrategia, ¿no? El detalle es que ya no se pudo hacer la semana pasada por el tiempo y demás, pero no estaría de más poderlo hacer para que usted pueda ver si hemos entendido o no, pues no todos los que estamos presentes. Sí, perfecto, lo vamos a hacer el día de hoy. Trato de avanzar con esto cognitiva y nos vamos desde cero. Un secretito para todos, para poder en este caso diseñar el objetivo de manera adecuada. Primero el análisis funcional de conducta. El análisis funcional de conducta salen las conductas, correcto, las conductas negativas, en base a ello formamos objetivos específicos y positivos. A partir de ahí comenzamos con eso, más o menos para podernos ordenar. Excelente. Martín. Profesor, compañeros, yo lo que estoy tratando de entender aquí con lo de los objetivos es precisamente para que pueda ser más práctico en mi caso, ¿no? Porque, digamos, cuando uno piensa en objetivos, a lo mejor si te vas a realidades se te dificulta más, pero, digamos, en este caso, yo recordé eso de infinitivo, de verbo infinitivo, y estuve leyendo las diapositivas, y veo que la mayoría de los objetivos dice romper, modificar, cambiar, ayudar, o sea, todo es en verbos infinitivos. Entonces yo digo, cuando me planteo una situación, digamos, si voy a hacer un objetivo, depende del caso, pero ahí puedo yo ya tener una guía a cómo puedo empezar mi objetivo. Es simplemente como tomar un tip que me ayude para dónde empezar. Y claro, después lo voy a desarrollar dependiendo del caso que tenga, ¿no? Pero simplemente era clarificar esa parte. Claro, excelente, muchísimas gracias por tu aporte. Hay que tener en cuenta, colega, los objetivos, en este caso medibles, alcanzables, correcto, y un sentido positivo nada más. Bien, especificándole prácticamente al paciente, como manifiesta Martín, una calificación a nivel de conductas. Conductas terminan en ar, er e ir y se acabó. Bien, Alejandro. Profesor, yo le quería preguntar, bueno, sabemos que los objetivos, digamos, nacen de
propios consultantes y ellos son los que establecen qué es lo que quieren lograr con el acompañamiento, ¿verdad? Pero es o sería recomendable también que la terapeuta intervenga en el planteamiento de esos objetivos. Por ejemplo, el paciente dice que yo quiero lograr esto, esto y esto, y el psicoterapeuta de repente se da cuenta de que esos objetivos pueden ampliarse un poquito más y le puede sugerir, le puede decir, ¿y qué te parece si este objetivo que tú estás planteando lo formulamos de esta forma o no es recomendable? Que Sí, intervenga el psicoterapeuta. es válido, pero siempre y cuando, correcto, tenga el mismo propósito. Bien, Ujú. vamos a suponer de repente nosotros, ¿qué es lo que quieres trabajar el día de hoy? Bien, ¿cuál crees tú, cuál creen ustedes que es el motivo de consulta por el cual han venido de repente a sesión? Bueno, ¿sabes qué? Que él no me entiende, ella mucho me etcétera, etcétera, ¿no? Y en base a ello, como que últimamente hemos perdido la comunicación. Bien, entonces, en base a ello y en base a esa problemática que ustedes acaban de identificar, ¿qué es lo que les gustaría trabajar en consulta? Esa es una pregunta. ¿O qué es lo que a ustedes les gustaría lograr en consulta? Bueno, lo que nos gustaría lograr es poder mejorar nuestra comunicación, se me ocurre. Bien, entonces lo que ustedes nos están diciendo es que quieren mejorar su comunicación. En base a ello, nosotros vamos a formular el siguiente objetivo. Bien, comunicar asertivamente los comentarios o los pensamientos al cónyuge. Bien, vamos a suponer, ¿les parece bien este objetivo? Por ahí, no, lo que pasa es que yo también quisiera agregar algo como el hecho de poder tener más confianza con ella, o de repente tener en ese momento cuando yo comunico a él o a ella, por así decirlo, un lenguaje no verbal que evidencie un cariño, por ejemplo, un roce en la mano, un roce en la espalda. Entonces, ¿cuál crees tú de repente que sería el objetivo? Siguiendo con el mismo propósito. A ver, vamos a pensar. El objetivo creo yo que sería comunicar y acariciar, se me ocurre. Acabo de fortalecer el mismo propósito. Así. Bien, lo complemento yo como psicoterapeuta, lo complementan ellos como consultantes. Ajá, ok, gracias, profesor. Listo, muy bien. Bien, entonces, colegas, a ver, continuando rapidito nada más. Esto lo quiero pasar rápido para no hacer tanta teoría, porque yo quiero ver la práctica, ¿bien? A ver, es muy importante considerar las atribuciones negativas. Acá, John Gottman nos manifiesta que las atribuciones negativas se dan a aquellas personas que tienen baja autoestima, ¿correcto? Aquellas personas que tienen baja autoestima y tienen justamente un diagnóstico, ya sea de un episodio o trastorno depresivo. Cuando hay estos casos justamente en la pareja, de alguna u otra manera existe netamente atribuciones negativas. ¿Qué son las atribuciones negativas? Donde básicamente incluye lo que viene a ser el tema de la culpa, incluye lo que viene a ser de repente la desconfianza, incluye lo que viene a ser el tema de la inseguridad en ambos puntos. Bien, cuando nosotros hay que tener en cuenta, identificamos ello en la pareja, si es posible de repente ustedes pueden utilizar sus autorregistros, señor. ¿Por qué? Porque al final las atribuciones negativas son pensamientos, ¿bien? Y pertenecen a la lista de los pensamientos que hoy en día BED nos regala. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Trabajar atribuciones alternativas que sean más benignas. Esto prácticamente es la optimización de poder trabajar el debate socrático y poder reemplazar estas atribuciones negativas por atribuciones alternativas. Nada más. Bien, acá nosotros tenemos un ejemplo. Miren, vamos a suponer, no, de repente, del celular, pienso que ya no me quiere. ¿Cuáles serían las atribuciones alternativas? El psicoterapeuta le tiene que manifestar a uno de los cónyuges. Quizás está distraído por el estrés de trabajo. Siempre cada vez que yo le hablo para poder de repente tomar la iniciativa y ver la posibilidad de realizar el cumpleaños de mi hijo, siempre se queda callado. Y eso a mí me irrita. ¿Cuáles serían las atribuciones alternativas que el psicoterapeuta propone? Tal vez no sabe cómo manejar esta conversación sin enojarse, ¿no crees eso? ¿Qué opinas? Acá tenemos otra atribución alternativa. Puede que no se haya dado cuenta de cómo se afecta. Entonces, lo que ustedes están dándole a entender a uno de los cónyuges es poder reemplazar y poder debatir lo que viene a ser estas atribuciones negativas por atribuciones más saludables, ¿correcto? Como yo le vuelvo a repetir, todo ello son característicos de aquellos pacientes que tienen esta baja autoestima, ¿correcto? Así como también rasgos depresivos. También, los colegas, hay que tener en cuenta que mediante esta técnica de poder identificar, ustedes son libres de poder elegir ciertas preguntas, ¿bien? Acá tenemos, por ejemplo, ciertas preguntas. ¿Qué otra cosa podría estar pasando? ¿Hay alguna otra forma de interpretar su comportamiento, ¿no? A los mismos pensamientos de atribuciones negativas? Justamente el paciente está evidenciando. Acá tenemos otras preguntas. ¿Qué explicación podría haber para su reacción? ¿Cómo actuaría alguien en su lugar si bien estuviera agotado? ¿Cómo actuarías tú con tu pareja si realmente estuvieras estresado o estresada de tu trabajo? Ya hacemos la técnica del intercambio de roles, justo lo que había especificado Martín en la clase pasada. Entonces, acá es cuestión de habilidad y práctica, como manifestó por ahí Iris Beth, para poder nosotros elaborar el tema de las atribuciones benignas. Bien, por otro lado, ese es uno. Luego de ello ya nosotros pasamos a la reestructuración propiamente dicha, ¿correcto? ¿Por qué? Porque acá solamente es una antesala. Si nosotros nos dejamos acá a la pareja, solamente generaría un alivio temporal. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando a fondo. Acá nosotros no le hemos explicado qué tipo de pensamientos tiene, qué distorsión cognitiva tiene, no le hemos explicado a uno de los cónyuges. Acá sí.
En el punto número 2, acá sí se explica. ¿Por qué? Porque acá nosotros vamos a debatir distorsiones cognitivas. Y como yo les había comentado, colegas, para poder debatir distorsiones cognitivas, primero el paciente debe conocer qué es lectura de mente, qué es catastrofismo, qué es generalización y qué es pensamiento dicotómico. Cuando ellos tienen conocimiento correcto de estas distorsiones cognitivas, comenzamos con la intervención. Nada más. A ver, un ejemplo, la lectura de mente. Hay que tener en cuenta que la lectura de mente es cuando yo pienso de la otra persona. Nada más. No hay que confundirlo. Lectura de mente es cuando yo pienso de la otra persona. Predicción al futuro es cuando yo tengo mi propio pensamiento encubierto. Bien, esa es la diferencia de ambos. Lectura de mente. Sé que piensa que soy un inútil. Bien, ¿cuál sería la intervención? ¿Te lo ha dicho directamente? ¿Qué evidencia tiene esto? ¿Qué tipo de pregunta es esta interrogante que acabamos de diseñar del debate socrático? ¿Alguien recuerda? ¿Te lo ha dicho directamente? ¿Qué evidencia tiene eso? ¿Alguien conoce? El debate socrático. Sí, pero ¿qué tipo de pregunta? Tener en cuenta que son 5 tipos de preguntas. Ya, acá tendría que ser. Pregunta por evidencia. Bien. Pregunta por evidencia, pregunta para poder trabajar la clarificación. Vamos a suponer, ¿qué es inútil para ti? ¿No? ¿Qué es inútil para ti? ¿Qué es ser una persona inútil? ¿No? De repente, si es que nosotros queremos trabajar las consecuencias. Bien. Anteriormente has ido a terapia. ¿Cómo crees tú que le manifestarías a un amigo o a una amiga este pensamiento? ¿Cómo crees tú que él o ella reaccionaría si es que tú básicamente le manifiestas que tu pareja piensa que tú eres un inútil? ¿No? Debate socrático, el tipo de consecuencias. Bien, nada más. Esto lo voy a pasar, colegas, porque esto ya se estudió todo lo pasado. Listo. Luego de ello, nosotros pasamos al punto 3, que acá nosotros trabajamos análisis experimental de conducta. Bien, ¿por qué motivo yo les manifiesto análisis experimental de conducta? Porque acá justo está la técnica que hizo el colega la clase pasada. El cambio de rol. Bien, donde básicamente las problemáticas de cada cónyuge van a intercambiar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder trabajar la empatía, poder trabajar el tema de la toma de decisiones y poder trabajar justamente el tema de la discusión que el psicoterapeuta va a realizar ante dicha problemática. ¿Bien? Acá tenemos un ejemplo. El terapeuta les pide que cambien y que cada uno hable como si fuera el otro. Bien, como por ejemplo, yo, como tú, uno de los cónyuges, me siento frustrado cuando llegas tarde y no avisas. Hay que tener en cuenta de que este enfoque de la empatía nace, correcto, de la técnica anterior que yo les acabo de evidenciar, al momento de poder trabajar el tema del debate socrático con una de las distorsiones cognitivas. Como por ejemplo, no, él piensa que yo soy un inútil, se me ocurre, ella piensa que yo soy un inútil. Entonces, recepcionamos esta distorsión cognitiva, pasamos a la técnica de la empatía. Tú me dices, correcto, que tu pareja piensa que es un inútil. Ahora sí, vamos a hacer un intercambio de roles. En este momento, tú vas a asumir el papel, vamos a suponer de Juan. Por el otro lado, tú vas a asumir el papel de María. Ahora, exprésense, tal cual han venido expresándose en la sesión anterior. En base a ello, ¿cómo se sienten ustedes? Bien, lo que ustedes me están diciendo es que de alguna u otra manera esto les hace sentir mal. ¿Cómo creen ustedes que podemos de repente empezar a trabajar? De repente es que yo quiero trabajar y poder fortalecer otro objetivo. ¿Cómo creen ustedes que de pronto quieren trabajar para poder solucionar eso? De repente que él me tenga más paciencia. O de repente que ella me espere con el plato de comida servido cuando llego de mi trabajo. Comenzamos con la técnica 2, parafrasear la perspectiva del otro. Lo que entiendo es que te sientes solo cuando no hablamos después del trabajo, es así. Lo que entiendo es que tú estás porque cuando llegas a casa no encuentras el plato de comida, es así. Comenzamos a realizar este análisis experimental de conducta. Bien. La idea es que vamos a suponer, cuando nosotros fracasamos en ese intercambio de roles, como yo les vuelvo a especificar, es el tema de la intensidad. Nosotros no podemos aplicar acá si es que la intensidad es mayor a 5, porque podemos generar violencia. Yo les había especificado eso en la clase pasada, entonces posiblemente allí puedo indagar un poco intensidad, estimada colega. La idea, por eso es que antes de nosotros trabajar acompañamiento, y en ese acompañamiento se supone que la intensidad baja. Cuando la intensidad es menor a 5, trabajamos intercambio de roles, donde básicamente por intermedio de ese intercambio de roles hacemos como una análisis experimental de conducta, donde la situación catastrófica o con dificultades negativas tenemos a cambiar. De repente, si es que a mí me molesta que mi pareja ronca por las noches, bien, y de repente a ella le molesta que yo sea desordenado, cambiamos. De repente yo le manifiesto, a mí me molesta que seas desordenada. Y ella me manifiesta, bueno, yo no te aguanto más, porque tú cada vez que vienes del trabajo tarde comienzas a roncar. Y yo necesito de pronto tener mis 8 horas al día de poder dormir plácidamente. En base a ese intercambio de roles pasamos al parafraseo. Pero para poder parafrasear, el objetivo tiene que estar claro. Porque en base a ese intercambio de roles, ¿qué es lo que yo espero por parte del cónyuge? ¿Qué es lo que yo quiero trabajar? La comunicación. Bien. Lisbeth. Profesor, mi pregunta era básicamente no porque no esté por debajo del nivel, sino porque en ese momento, como se dice, ¿no? Si a la persona dice, no, yo creo que tú eres desordenado. ¿De qué te comenté, hijita? Porque eso, eres desordenado, ya eres desordenado, tú vas a hacer la parte de él, ¿no? Y él va a hacer la parte tuya que le desagrada. Pero el objetivo es que al final cada uno pueda decir cuál es la solución, o sea, en el roleplay, en la postura en la que se encuentra. Profesor.
Más que todo manifestar cómo se siente, primero nosotros vamos al tema del parafraseo, bien, donde básicamente cada uno da su perspectiva. Lo que yo entiendo es que tú me estás solicitando que yo sea más ordenado con mis cosas, ¿cierto? Yo expresé mi comodidad, pero de una manera empática. A eso queremos lograr. De repente, la cónyuge, lo que yo entiendo es que de repente tú quieres que quizás un poco baje el tema de los rompidos que hago por la noche, ¿verdad? Pero yo trabajo en ese momento a nivel empático. Pero lo que yo te acabo de manifestar, este enfoque de la empatía y toma de la perspectiva, es que ellos lo hacen. Estas tres técnicas que tú ves acá, ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque estamos en un análisis experimental de conducta. Primero intercambian, luego hacen el parafraseo. Lo que yo entiendo, clarifico, lo que yo entiendo, lo que tú me estás tratando de decir es que tú buscas que yo sea más ordenado con la finalidad de poder mejorar el clima. ¿No? Se me ocurre. Excelente, excelente. Ahora pasamos a la técnica de discusión. ¿Cómo crees que se sintió tu enamorada? ¿Cómo crees que se sintió tu novio? En base a ese intercambio de roles. Bien, entonces con esto nosotros cerramos. Bien, colegas, ahora sí, vamos con los ejercicios. Pero antes de ello quiero saber si es que ha quedado claro las intervenciones cognitivas. Ya, muy bien. ¿Los demás? Muy bien, excelente. A ver, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esto no. Vamos a seguir trabajando con los mismos pensamientos, ¿ya? A ver, colegas, tomen captura de pantalla. Las personas que no han tomado, las personas que no lo tomaron la clase pasada, son los mismos pensamientos, ¿bien? Son 10 pensamientos. Listo. Si ustedes se dan cuenta, son pensamientos que justamente evidencian las atribuciones negativas, justo lo que acabamos de averiguar. ¿Qué son atribuciones negativas? En base a ello, estimados colegas, ¿bien? Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Como quiero que todos aprendan, perdón, yo les voy a mandar a salas, ¿correcto? Y ustedes van a trabajar esos pensamientos, ¿bien? Perfecto, muy bien. Listo. Cualquiera de los pensamientos, elijan un solo pensamiento y los integrantes asuman los papeles de psicoterapeuta y pareja. Si por A o B hay más de 3, de repente el otro participante da su apreciación también. La idea es que ustedes puedan debatir ahí en sesión. Listo. $15 minutitos máximo, colegas, ¿bien? 15 minutitos. A ver, para poder resumir, objetivo, intervención conductual e intervención cognitiva. Nada más, ¿bien? Si de repente no les queda claro el objetivo, primero busquen cuáles son las conductas del análisis funcional de conducta, activación conductual, intervención cognitiva. Acuérdense primero las atribuciones negativas, luego el tema de la reestructuración de las distorsiones cognitivas y luego el foco de la empatía. Y se acabó. ¿Cómo dijo, profesor? Discúlpeme. Dijo que creo que tenía objetivo. ¿Qué me dijo? No lo escuché. Establecimiento de objetivos, algunas técnicas que pertenecen a las intervenciones conductuales y algunas técnicas que pertenecen a las intervenciones cognitivas. Y cerramos. ¿No me mandó solo? Los 3 grupos restantes, porque son ustedes 4 en total, ¿bien? Para ello, colegas, a ver, yo les voy a dar el tema de la retroalimentación y les voy a apoyar, ¿bien? Así que en esa parte no se preocupen. De tal manera que pido, por favor, un grupo voluntario para que pueda avanzar el día de hoy. Me levantan la manito, por favor. ¿Puede ser mi grupo, profesor? Ah, excelente. El grupo 5, Alejandro, Luisa y Silvana. Muy bien, muchos éxitos. Sí, profesor, buenas noches. Nosotros vamos a trabajar con el pensamiento número 8, que es mi pareja es imposible de tratar, es imposible hablar con él y con ella porque siempre se pone a la defensiva. Bien. Buenas noches, Ana y Luis. Hoy día vamos a trabajar distintos objetivos. El primero es poder reducir las respuestas defensivas durante los conflictos que me han comentado han tenido, mediante el entrenamiento en conductas de autorregulación y también la comunicación asertiva. El segundo objetivo de la sesión del día de hoy es incrementar las conductas de escucha activa y validación entre pareja. Y el tercer objetivo es identificar y modificar el pensamiento disfuncional, que sería mi pareja es imposible de tratar, es imposible hablar con él y con ella porque siempre se pone a la defensiva. ¿Les parece bien trabajar estos objetivos el día de hoy? Sí, creo que sí, porque cuando intento hablar con Luis siento que siempre se pone a la defensiva. Sí, y yo también me frustro porque siento que me reclaman por todo. Bien. Vamos a aplicar algunas acciones para poder romper poco a poco este patrón. Primero, quiero que conozcan la técnica que se llama tiempo fuera. Cuando la discusión aumente, ustedes sientan que está aumentando la discusión, cualquiera de ustedes puede decir, necesito unos minutos para calmarme y después retomamos la conversación. Durante ese tiempo, cada uno puede realizar una conducta de autorregulación, como respirar profundamente, caminar o simplemente cambiar de ambiente. En segundo lugar, vamos a escuchar también activamente al otro. Cuando uno hable, el otro repite brevemente lo que entendió antes de dar su punto de vista. Y en tercer lugar, vamos a usar frases en primera persona para lograr una comunicación más asertiva. Por ejemplo,
Yo me siento frustrada cuando, en lugar de tú siempre dices esto, tú siempre haces lo otro. Entonces vamos a mencionar cómo nos sentimos y después indicar cuál fue la acción. Vamos a practicarlo, ¿está bien? Sí. A ver, yo me siento triste cuando intento hablar y Luis reacciona molesto. En mi caso sería, yo me siento presionado cuando Ana me habla en tono de reclamo. Excelente. Ahora, Luis, repite brevemente lo que entendiste de lo que dijo Ana. Entendí, Ana, que te sientes triste cuando te escucho o cuando yo reacciono mal. Así es. Perfecto. Eso es escucha activa, que son conductas concretas que nos van a ayudar a reducir esta tensión en las discusiones. Muy bien. Ahora vamos con la parte de los pensamientos. Ana, ¿qué piensas en esos momentos de conflicto? Pienso que mi pareja es imposible de tratar. Es imposible hablar con él porque siempre se pone a la defensiva. Ese es un pensamiento disfuncional de tipo sobregeneralización. ¿Realmente es imposible hablar con él en todas las ocasiones? Bueno, no. Hay veces que sí podemos hablar tranquilos, pero cuando discutimos me cuesta verlo así. Entonces, Ana, podrías reemplazar ese pensamiento por uno más equilibrado. A veces es difícil hablar cuando estamos tensos, pero en otros momentos sí logramos comunicarnos. Pero yo pienso por mi parte algo parecido, ¿no? Que no vale la pena hablar porque siempre termina mal el asunto. Bien, ese pensamiento, Luis, es un pensamiento anticipatorio. Podrías cambiarlo por puedo intentar comunicarme con calma. Si noto tensión, puedo aplicar el tiempo fuera. Ujú. Ok, Bien. muchas gracias. Gracias, Es todo, profesor. Para poder complementar rapidito nada más, ¿cómo intervendría en el tema de las atribuciones negativas? Porque hay que tener en cuenta que antes del debate socrático, en donde se trabaja justamente el tema de estas distorsiones cognitivas, viene a ser la técnica de las atribuciones negativas, que de alguna u otra manera lo vamos a reemplazar por atribuciones benignas o alternativas, ¿se acuerdan? Donde ahí justamente la psicoterapeuta da el pensamiento, ¿no? Vamos a suponer, yo estoy cansado porque nunca me responde los mensajes. ¿Qué dice la psicoterapeuta? Quizás esté atareado con su trabajo, por eso es que no te responde los mensajes. ¿Pueden hacer eso rapidito? Claro que sí. Sí. Bien. Alejandro, ¿qué piensas sobre Ana cuando sucede ello? Pienso algo parecido también, que de repente cuando voy a tratar el problema con ella, vamos a terminar peleando, ¿no? Porque me parece que es una persona sumamente conflictiva. Ok, entonces, piensas que Ana es una persona sumamente conflictiva. Alejandro, ¿tienes pruebas de que Ana es sumamente conflictiva o podría haber otra explicación? Y bueno, las pruebas son las veces que ya se ha repetido el episodio. Creo que ahí más bien valdría la pena de repente pensar que reemplazar por un pensamiento que de repente ha tenido un mal día, ¿no? O sea, no necesariamente sea una persona conflictiva, sino que puede haber pasado algo en el día que la ponga a la defensiva, tal vez. Claro, entonces de esa manera puedes encontrar un pensamiento alternativo que no califica de manera negativa automáticamente a tu pareja, Ana. Sí, creo que sí. Podría pensar de repente que ha tenido un mal día en el trabajo o ¿Crees que que ha recibido una mala noticia, por ejemplo, ¿no? Y eso la ha puesto de ese ánimo. Pero no necesariamente por eso es que sea una persona sumamente conflictiva. así es? Perfecto. ¿Crees que de esa manera podríamos llegar a mantener una comunicación asertiva en pareja? Sí, yo lo veo viable, sí. Muy bien, Alejandro. Bien. Bien, colegas, bueno, felicitarles por el tema de la intervención, me gustó bastante. Sin embargo, a ver, la retroalimentación es la siguiente. Cuando nosotros vamos a ir netamente al aspecto de intervención cognitiva, hay que tener mucho cuidado en no irnos directamente a poder aplicar el tema de poder trabajar el debate socrático con las distorsiones cognitivas. Claro está, es una técnica excelente, pero hay que tener en cuenta que la parte emocional está bastante alta por parte de cada uno de los cónyuges. Entonces, para poder frenar eso, primero nosotros nos vamos a la antesala, ¿correcto? Entonces, ¿cuál viene a ser la antesala? Donde básicamente el psicoterapeuta toma la iniciativa de poder elaborar los propios pensamientos, o en pocas palabras, atribuciones alternativas o benignas para poder facilitarle, ¿correcto?, a uno de los cónyuges. ¿Cómo nosotros como consultantes nos vamos a sentir si es que el psicoterapeuta de repente nos manifiesta, quizás esté de repente atareada porque está ocupada en su trabajo? Como que me va a generar un alivio, pero es un alivio temporal. Para poder eliminar la temporalidad, nos vamos ahora sí netamente y de cajón al tema ya de poder debatir, el tema justamente de las distorsiones cognitivas, cosa que el grupo lo realizó de manera exitosa. Sin embargo, hay un detalle, estimados colegas. Cuando nosotros hablamos de las intervenciones cognitivas, una cosa es intervenir y otra cosa es preguntar. Bien, intervenir es donde básicamente la psicoterapeuta le da todo el pensamiento de una vez diseñado, con puntos y señas correctamente. Sin embargo, preguntar hay que tener en cuenta de pronto que nosotros vamos a buscar otras alternativas para que de alguna u otra manera, a partir de ese punto, el paciente comience ya a generar pensamientos alternativos. Como por ejemplo, hay alguna otra manera de cómo poder de repente pensar, ¿no? Cuando básicamente el cónyuge está pensando que ella, por así decirlo, le está haciendo infiel, se me ocurre. Con esa pregunta de ensayo, ya nosotros nos lanzamos a lo que viene a ser el tema ya de la intervención a nivel de debate socrático para poder cuestionar las distorsiones cognitivas. Bien, ese es por un lado. Por otro lado,
La idea es no abrumar al paciente o a los pacientes. ¿En qué sentido? Los objetivos psicoterapéuticos han estado excelentes, pero hay que tener en cuenta, y bueno, yo entiendo también por falta de tiempo, que los objetivos tienen que ser medibles y alcanzables y específicos. Si bien es cierto, nosotros no podemos en una sesión poder de repente establecer más de 3 objetivos. Primero nosotros comenzamos por un objetivo, ¿bien? Inclusive nosotros antes de establecer los objetivos, porque de repente si es que yo establezco los objetivos es como por ejemplo estar presionando a la pareja, ¿no? Entonces preguntarle a la pareja, ¿qué les trae por aquí a consulta? ¿Qué es lo que les gustaría trabajar? De estos problemas que acabamos justamente de conocer en este análisis funcional, por así decirlo, ¿con cuál dificultad quieren ustedes empezar a trabajar en sesión? Ah, bueno, señorita, joven, lo que pasa es que yo quiero de repente, o nos surge trabajar, lo que viene a ser el tema de la falta de comunicación. Yo entiendo, no parafraseo, yo entiendo que ustedes de repente necesitan trabajar el hecho de poder comunicarse asertivamente, con más frecuencia, ¿es cierto eso? Sí. ¿Qué les parece si nosotros comenzamos a diseñar un objetivo? Un objetivo quiere decir una meta que nosotros vamos a lograr a futuro. De tal manera que yo les propongo ciertos objetivos, este objetivo. El objetivo sería de repente trabajar algunas técnicas, porque recuerda que yo soy de repente un enfoque de TCC y yo te expliqué qué era TCC. De repente por ahí un poco lo parafraseo al paciente para que los pacientes se sientan acogidos, ¿no? En base a ello, el objetivo de repente es poder, qué sé yo, evaluar el tipo de comunicación que están de repente expresando ambos cónyuges. Primero me voy desde lo más general, vamos a evaluar primero. Eso es muy diferente a que de repente yo vaya como psicoterapeuta y le diga, ¿no? A los pacientes, vamos a trabajar esto o lo aquello. No, porque si es que nosotros le decimos eso, entonces va a ser algo contraproducente y ellos se van a sentir presionados. ¿Y por qué les digo eso? Vamos a suponer que ustedes de repente como especialistas le manifiestan, van a trabajar comunicarse asertivamente. Ellos le hacen caso, porque se supone de que es de un profesional. Cuando llegan a casa, de repente trabajan y comienzan a comunicarse asertivamente. Y vamos a suponer que se vayan a los golpes, porque de repente uno no lo tolera que le hable con una voz pasiva. De repente la creencia central de ella es que ella nunca recepcionó una comunicación pasiva, sino una comunicación asertiva. Y eso al contrario como que dificulta la intervención. Entonces, si es que hay de repente estas dificultades, ella va a pensar, ¿no? El psicoterapeuta me dijo. Entonces, por lo que veo, no es un psicoterapeuta eficiente. Entonces, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Porque ha pasado casos, y yo les digo por propia experiencia, donde básicamente algunos, por ejemplo, acuden a consulta y después ya no regresan, ¿no? Entonces, al momento de poder realizar una reunión, porque tenemos nosotros reuniones de psicoterapeutas, comenzamos a ver cuáles son los pros y los contras, ¿no? Entonces, en conclusión, y con esto termino, estimados colegas, la idea es que nosotros primero vayamos trabajando desde a pocos, bien, objetivos generales, en base a ello le damos las propuestas, si es que ellos quieren de repente mejorar, lo aceptamos. ¿Por qué? Porque al final hay que tener en cuenta que el paciente tiene la razón. Bien, muy bien, colegas, entonces quisiera saber de repente si tienen alguna pregunta, ha quedado claro referente al establecimiento sobre todo de objetivos, porque a partir de ahí empieza todo. Si es que nosotros no lo diseñamos bien el objetivo, lo demás puede ser contraproducente. ¿Se entendió? ¿Alguna idea, de repente alguna opinión? Muy bien, excelente. Bien, entonces, estimados colegas, con estas recomendaciones, para la otra semana nos corresponde trabajar este roleplay en referente a estos 10 pensamientos que yo les acabo de evidenciar. Nos faltaría el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 4. Bien, bien, colegas, entonces me despido muy atentamente, agradecerles nuevamente por este gran compromiso y felicitarles también por su trabajo. Nos veríamos la otra semana. Cuídense mucho para poder